Muy bien, me alegro de verlos y por fe a todos ustedes en línea. Una de las cosas divertidas de viajar, que no hemos hecho mucho últimamente, pero una de las cosas divertidas de viajar es que podemos ver a la gente literalmente en todas partes del mundo. Y este servicio en particular en línea es una iglesia para ellos o un suplemento para lo que tienen en su iglesia local. Estamos encantados de tener tantos amigos como nosotros esparcidos por todo el planeta, quienes nos quieren. Lo otro también es cierto, pero realmente nos gusta esta parte. Entonces es bueno verlos. Nos alegra que estén aquí. Tengo algo importante que leer. Ayer mi marido creyó ver una cucaracha en la cocina, roció todo, limpió todo a fondo. Hoy voy a poner la cucaracha en el baño. Por si sirve de algo, aquí estamos, muy bien. Estamos haciendo esta serie llamada Serie de Transformación. Si hay algo que hemos hablado o hecho, practicado, perseguido a través de los años que debería causar una verdadera convicción ardiente en el corazón de esta familia de la iglesia, yo pensaría que sería este tema. Porque el avivamiento, cuando tiene un efecto completo, trae transformación. Nunca se pretendió que el avivamiento se redujera a una semana de reuniones o 2 meses de reuniones o 2 años de reuniones. La intención siempre fue que el fuego del mover de Dios se abriera camino. La ilustración que me dieron hace años fue que el fuego siempre comienza en lo profundo. Así que el avivamiento siempre comienza con los pobres. Si no son los económicamente pobres, al menos siempre los pobres en espíritu. Y quema esa pared, si puedo decirlo así. Si pueden imaginar solo ladrillos en una pared, capa tras capa, de cultura y sociedad hasta llegar a los niveles superiores de la sociedad. Y la parte que estaba incompleta en esa ilustración es que cuando toca las partes altas de la sociedad, entonces influyen quienes moldean la mente, los que dan forma a la cultura. Se supone que el mover de Dios se abre paso a través de la cultura y la sociedad de manera tan completa y exhaustiva, con un impacto tan grande, que aquellos que establecen una cultura, crean la cultura, se ven afectados por el mover de Dios. La Biblia nos llama sal y luz, pero luego dice que el reino es levadura. No dice que somos levadura, dice que el reino es levadura. Nosotros somos sal, nosotros somos luz. La sal imparte influencia, la luz atrae seguridad. Es una ciudad situada en una colina. La ciudad situada en una colina completamente iluminada no te sirve de nada si no vas a la ciudad. La ciudad situada en la colina es en realidad una invitación. Es una invitación a la seguridad, al refugio, a la alimentación, a la protección. Es una invitación. Así que cuando el Señor dice que esto nos define en estos términos, en realidad está describiendo nuestra naturaleza en Cristo y cómo va a afectar al mundo que nos rodea. Ya sea la palabra que se usa o no, hace poca diferencia. La influencia es para la transformación. Puedes tener mucha gente salva y no transformar una ciudad. Puedes hacer que mucha gente vaya a la iglesia y no transformar una ciudad. La naturaleza de la sal es que necesita ser rociada uniformemente sobre toda la comida. No es complicado. Jesús dijo, son la sal de la tierra. Si la sal ha perdido su sabor, no sirve para nada. Debemos deshacernos de ella. Entonces la sal añade sabor. La sal en realidad realza el sabor de la comida. Nunca tomaríamos el salero, le quitaríamos la tapa y verteríamos todo el contenido en la esquina del plato, pero eso es lo que hacemos, se llama iglesia. Nos aseguramos de acurrucarnos y permanecer juntos porque no confiamos
en la justicia de Cristo en nosotros lo suficiente como para estar esparcidos por toda la sociedad. Ahora, eso está cambiando. Esa afirmación no es del todo cierta porque hemos estado trabajando en ello, pero esa es nuestra historia. Nuestra historia ha sido que tenemos miedo de ser contaminados, así que aquí estamos en la esquina del plato. Sin embargo, la influencia que se supone que debemos aportar, la contribución que se supone que debemos hacer, es fascinante para mí, que el Señor realmente valora la cultura secular. No quiero decir que valore el pecado, la carnalidad, cualquiera de esas cosas, pero en realidad ha invertido cosas en esa parte del mundo. La forma en que Jesús usó el lenguaje, la forma en que llamó a sus 12 apóstoles, como sabes, porque hemos hablado sobre esto durante años, ese es un término secular. Lo que me dice entonces que él valoraba lo que yo creo era una idea inspirada por Dios en la cultura romana y griega que más tarde usaría. No tenía miedo de ser contaminado. Sabía que esa parte del mundo administraría un concepto que no quería que su propio pueblo Israel administrara. Él valora la expresión artística. Recuerdo que hace muchos años escuché a alguien hacer esta pregunta. Dijo, ¿cómo puede una persona impía e inmoral del tipo del anticristo escribir una hermosa canción? No porque estén inspirados por el demonio. Nunca había pensado en eso antes. No porque estén poseídos por demonios, sino porque están hechos a la imagen de Dios. Así que el Señor en realidad esconde su gracia en la vida de las personas que a veces no han nacido de nuevo. Pero hay una gracia, un toque de Dios en su vida. No significa que los califique para la salvación, ¿entiendes eso? No estamos hablando de eso, sino del hecho de que Dios realmente valora cosas que no siempre valoramos. Afortunadamente, eso está cambiando y estamos aprendiendo que Él piensa diferente a nosotros. Hace un par de semanas te hablé de este concepto de eclesía, algo que Ed Silvoso y otros han impulsado durante mucho tiempo. Y creo que entender esto en nuestra cultura cristiana tiene el potencial de transformar nuestra nación, los Estados Unidos y las naciones del mundo aquí representadas. La eclesía, el concepto de 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí es donde marca su presencia. Y lo que esta pandemia ha hecho es que nos ha puesto en una posición, nos ha obligado a aprender cuál es la verdadera fuerza de la iglesia. Me encantan los miles que se reúnen. Me fascina eso, lo extraño mucho. Me encanta reunirme porque hay una dirección profética establecida en la reunión corporativa. Pero la fuerza de la iglesia son los 2 o 3. La fuerza de la iglesia está en los 2 o 3 porque ahí es donde Él comienza a marcar a un grupo con la presencia. Ahora puedes decir, bueno, Él ya está en mí, el Espíritu Santo está en mí, mi cuerpo es su templo, eso es cierto. Así que los 2 o 3 reunidos, ¿qué sentido tiene? Ya está conmigo cuando estoy solo, es cierto, pero cada vez que nos reunimos en su nombre, visualiza esto. Me reúno con un amigo mío. Ambos tenemos el propósito de colaborar con el Señor para ver sus propósitos cumplidos en la tierra. Hacemos ese decreto. Juntos, dijo que vendría en medio de nosotros, así que juntos tenemos este pacto. Viviremos y permaneceremos en esta presencia de Dios. Aprenderemos a orar desde su presencia permanente para ver sus propósitos cumplidos en la tierra. No estamos hablando de una reunión casual, estamos hablando de la reunión intencional de personas que dicen, ¿sabes qué? Dijo que estaría aquí, así que voy a buscarlo. Voy a buscar su corazón y voy a orar de acuerdo con los latidos de su corazón, porque quiero ver sus propósitos cumplidos en la tierra. Fuiste diseñado para que cada oración que ores sea contestada. Pero la clave para eso es esa presencia permanente. Está en unirte al latido de Dios, es tener esa sensación de puedo sentir la carga, puedo sentir el peso del Señor en este tema. Puede que tenga 10 cosas por las que quiero orar que están en mi lista, pero cuando Él dice busca primero el reino, puedo ver lo que hay en su lista. No significa que lo mío no importe, es solo que cuando les doy prioridad, las pierdo.
Tengo 10 cosas en mi lista. Si esas son las únicas cosas por las que oro, no alcanzan la medida de presencia y poder que merecen. ¿Por qué? Porque me acerqué a ellas incorrectamente. No quiero hacer de esto una mala fórmula, es solo que esto es la Biblia. Está en la Biblia. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Todas estas cosas te serán añadidas. Así que cuando me acerco al Señor constantemente con estas 10 cosas en mi lista y nunca lo busco para ver lo que está en su lista, entonces nunca me acerco a mis 10 cosas con su fuerza. Me acerco a ellas simplemente como un sirviente rogando al Dios Todopoderoso que invada. Hay una diferencia entre orar como un sirviente y orar como un hijo. La presencia permanente es lo que, no sé si quiero decir, califica, de alguna manera me involucra en el corazón de Dios para orar su oración sobre mi situación. Pero empiezo orando con lo que Él tiene en mente. Puede que me muestre algo como un amigo que está realmente luchando y puedo pasar 20 minutos orando por ese amigo e ignorando todo lo que está en mi lista porque me mantuve orando por este amigo. ¿Qué sucede? Él conoce mi lista. Dijo todas estas cosas. Estas cosas se añaden a medida que nos comprometemos con Él. Muy bien, es una introducción demasiado larga para eso. Me desvío un poco, pero comprendes el punto. Estamos diseñados para orar. Estamos diseñados para obtener respuestas a nuestra oración. No estamos diseñados para no obtener respuestas a nuestra oración. Es la razón por la que Chris Gore creo que nos dijo hace años, Jesús nunca nos enseñó a lidiar con las oraciones sin respuesta porque nunca tuvo ninguna. Es un buen punto, nunca tuvo ninguna. Así que aquí estamos. La transformación es la meta. Vamos a empezar en el capítulo 12 de Romanos. Vayan ahí, por favor. Aunque es un pasaje que muchos de ustedes podrían citar, quiero que lo vean en sus Biblias, de todos modos. Romanos 12, comenzaremos con el versículo 1, leeremos los versículos 1 y 2. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. En otras palabras, es lo que debemos hacer intelectualmente. Versículo 2. No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Vamos a leer el versículo 2 de nuevo. No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si la mente no fuera importante, si la mente no fuera valiosa, no valdría la pena renovarla. Él enfoca su energía, por así decirlo, sus propósitos, su funcionamiento en nuestra vida, cada momento de cada día para enseñarnos a pensar como Él lo hace. Cuando acepto la preocupación, intencionalmente lucho contra la mente de Cristo. Cuando entretengo pensamientos e ideas que están en conflicto con Dios, en realidad estoy alimentando lo que lucha contra la mente de Cristo. La mente de Cristo es completamente diferente. La mente de Cristo no solo tiene esperanza al enfrentar un problema. En otras palabras, cuando Jesús alimenta a la multitud con panes y peces, con el almuerzo de un niño, no es porque puede imaginar la posibilidad de un milagro. Es porque vive consciente de los recursos que son mayores que el problema al que se enfrenta. Hay una percepción, hay una conciencia. Hay una conciencia de vivir desde un reino de recursos ilimitados enfrentando un problema. La fe habita en un lugar donde nada es imposible. Que eso sea lo que da forma o lo que moldea cómo pensamos es muy importante. Pero comienza con nuestra salvación.
comienza con nuestra salvación en esta pequeña palabra llamada arrepentimiento. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. Crecí en un mundo en el que el arrepentimiento era ir al altar llorando ante el Señor, confesando nuestro pecado. Es maravilloso y no quiero quitarle nada a eso porque es vital. Empecé a ver en las Escrituras que la palabra arrepentirse en realidad significa cambiar la forma de pensar, pero aquí está el gran error. El arrepentimiento no es un ejercicio intelectual. El arrepentimiento no es un ejercicio intelectual. No es decir, tengo que pensar de forma diferente sobre este problema. No es eso en absoluto. La Biblia dice la tristeza que según Dios produce arrepentimiento. La tristeza divina es lo que influencia un cambio de perspectiva. Tristeza divina es ver la condición perdida en la que estábamos antes de conocer a Cristo y el hecho de que nos salvó cuando no podíamos salvarnos a nosotros mismos, cuando estábamos muertos. Entonces, ¿cuántas buenas decisiones pueden hacer los muertos? No puedes encontrar a Dios cuando estás muerto. Él tiene que encontrarte a ti y despertar en ti la posibilidad de la salvación. Así que el peso de nuestra salvación, vemos la condición de perdición absoluta de la humanidad. Vemos que nos llamó por nombre, algo pasó en nosotros y dijimos sí. Ver esa simple cosa llevada hasta su conclusión lógica es, tengo un cambio en perspectiva de la realidad. Estaba muerto, estoy vivo. Estaba perdido, fui encontrado. Esa es la inspiración para la mente renovada. Ese es el punto de partida y es donde comienza. No se conformen en este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de su mente. La renovación de la mente aquí, esta palabra en particular, ser transformado, es la misma palabra básica que se utiliza en los evangelios para describir a Jesús en el monte de la transfiguración. Así que si pueden imaginar, Jesús toma a Pedro, Jacobo y Juan con él, suben a una montaña y él se para en esta montaña. De repente dice, se convierte en otro. Ese es en realidad el lenguaje utilizado, se convierte en otro. De repente toma una imagen y una forma diferente, por así decirlo. Su ropa, creo que en el Evangelio de Lucas, dice que sus ropas son como relámpagos. Dice, más blanco de lo que cualquier lavandero puede lograr. Sí, por 1 billón. Es un rayo. No estamos hablando de una buena lavada, estamos hablando de relámpagos. El rayo era su ropa y está de pie ahí y los discípulos que estaban durmiendo ahora están completamente despiertos mientras contemplan a Jesús y llega la voz del Padre, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Es un momento divino, eso es lo que quiero que vean. En lo natural, Jesús está vestido con un rayo. Eso es transformación. La mente renovada en el reino espiritual es lo que eso es en el reino natural. La mente de Cristo La mente de Cristo es el comienzo de la transformación. La mente de Cristo es el lugar de inicio. Una mente transformada transforma a una persona. Una persona transformada transforma una ciudad. Me gustan las estrategias para servir en la política y los negocios y todas esas cosas. Y el Señor está bendiciendo la oportunidad de las iglesias en todo el país, en todo el mundo que están haciendo eso, sirviendo a sus comunidades. Es una cosa hermosa, pero alejados de la mente de Cristo no hay una transformación duradera, porque en realidad estamos discipulando un mundo basados en la realidad de Dios que ha conquistado a todos los enemigos de la humanidad. Discipulando un mundo para pensar y sacar de las posibilidades que nunca pensaron que estarían disponibles antes. La mente renovada hace posible la esperanza. Echemos un vistazo a esto un momento más. Sé que ya hemos hablado sobre esto antes, pero tengo el micrófono, así que
Dice, transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. He oído a la gente decir, tenemos la buena voluntad de Dios, la voluntad agradable de Dios y la voluntad perfecta de Dios. Eso es una estupidez, simplemente es tonto. Tenemos la voluntad de Dios, es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios son las tres cosas. No podemos deslindarnos con, bueno, hay una voluntad aceptable o agradable. No seas tonto. No intentes apenas entrar. Entrégate completamente a la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Esas cosas fluyen de la mente transformada. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? La mejor definición que encuentro en la Biblia es: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Solo piensa esto conmigo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La definición más clara que puedo encontrar es en la tierra como en el cielo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para una situación específica en tu vida? En la tierra como en el cielo. ¿Qué abre camino a eso? La mente transformada. No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento de modo que comprueben. Creo que los milagros suceden por medio de la unción, los milagros suceden por una gran fe, pero los milagros también suceden a través del flujo de la mente renovada. Presenta la realidad de la voluntad de Dios en la tierra. La mente renovada no cede ante los pensamientos opuestos, las cosas opuestas, la guerra que se encuentra en los corazones y las mentes de la gente. El campo de batalla es la mente renovada que vive desde un lugar diferente. Y la transformación que esperamos traer a nuestras ciudades tiene que ocurrir aquí primero. Tiene que ocurrir aquí en mi corazón. Jesús confrontando a sus discípulos en todo este asunto, se verían envueltos en un milagro y luego el día siguiente cuestionarían no el milagro, sino la realidad del reino que se suponía debían ver, lo negaban. Jesús les habló, tenían miedo de no tener suficiente comida para el almuerzo del día después de la multiplicación de la comida. Así que les hace una pregunta: ¿por qué discuten que no tienen pan? ¿Por qué discuten? ¿Por qué su razonamiento empieza con lo que no tienen? ¿Por qué empiezan con este pensamiento fundamental? ¿Por qué construyen sobre una base tan débil? No tienen pan, han empezado con lo que no tienen y construyen su lógica desde ese lugar. Es un fundamento inadecuado y tendrá que ser removido. Cualquier cosa que construyas sobre eso, cuanto más tiempo medites sobre lo que no tienes, construirás un edificio más alto que tendrá que ser destruido. Y eso hace el arrepentimiento. El arrepentimiento va a la raíz del pensamiento, el apego emocional a una forma de pensar, la autoconversación que es tan destructiva. Jesús quiere ir a la raíz de eso, no en castigo, sino en liberación. Verás, en el reino de Dios, la libertad no es solo de algo, sino para algo. Cuando somos liberados en lo natural, puedes tener un prisionero que es liberado de la prisión y aún así sigue sin hogar y no tiene trabajo, está desempleado. ¿Está libre? Sí, en parte. En el reino no es así. Es la libertad de algo, para algo. Y cuando el Señor nos libera de la vida de pecado y autoservirnos a servirlo a Él, en realidad nos involucra con esta habilidad de gestionar la realidad de su voluntad en la tierra. Somos por naturaleza personas transformadoras. La tragedia ocurre cuando tenemos más confianza en la segunda venida de Cristo que en el poder del Evangelio. El desafío es que en todo el mundo hay una gran expectativa por que Cristo vuelva. ¿Está mal? No, en absoluto. Va a ser más glorioso de lo que cualquiera de nosotros podría imaginar, pero esa no es mi tarea. Mi tarea es vivir y mostrar el poder del Evangelio. Y si tengo más confianza en que Cristo regrese que en el poder del Evangelio, me descalifico como un transformador. Porque el poder del Evangelio es para aquí y ahora. El regreso de Cristo es para la iglesia. El poder del Evangelio es para el mundo.
Sabemos que un drogadicto puede llegar a recibir una oración, ser liberado de las drogas. Recuerdo un domingo por la noche oramos por unas 10 personas adictas a la heroína, a las drogas. 2 de ellos, yo no los conocía en ese momento, 2 de ellos tenían más de 20 años de adicción a la heroína. Y oramos una oración en grupo, no oramos por ellos individualmente, era una oración en grupo. Uno de los hombres vino a mí 6 meses después y me dijo, ¿recuerdas cuando nos hiciste pasar al frente? Le dije, sí. Me dijeron, mi amigo y yo hemos sido adictos a la heroína durante más de 20 años y fuimos liberados. No hemos tenido deseo de consumir drogas en absoluto desde ese momento. Así que sabemos que el Señor puede hacer eso por un individuo. Hemos visto que Dios hace eso por una familia. Eso debe revelar la naturaleza de Dios para crear por una ciudad y una nación. Eso es lo que se supone que debe hacer. Se supone que esa semilla, la naturaleza de Dios no cambia cuando estamos hablando de un vecindario. Esa naturaleza de Dios de redimir y restaurar no cambia cuando hablamos de una ciudad entera. Es exactamente el mismo el Evangelio. Si me permiten, es la nube del tamaño de la mano de un hombre. Si anticipamos lo que es posible porque lo hemos visto actuar con ese individuo o en ese hogar, entonces la mente renovada dice, tenemos que correr para cubrirnos porque está a punto de llover. ¿Entiendes? La analogía es Elías, quien ve esta nube del tamaño de la mano de un hombre, ha estado orando para que llueva. En cuanto ve la nube del tamaño de la mano de un hombre, corre y dice, está a punto de haber un aguacero. La forma en la que manejamos los pequeños momentos es lo que nos califica para que se nos confíen los grandes. Oramos por un aguacero masivo, una efusión del Espíritu. ¿Qué hiciste durante la canción cuando hubo esa ola especial de la presencia que atravesó la habitación? Son esos pequeños momentos, esos diminutos momentos, son lo que Dios nos da para ver, para medirnos y ver lo que podemos cargar. Puedo responder al poder de Dios tocándome y dejándome incapacitado durante 3 horas. No es difícil responder a eso. Pero ese momento de inspiración, cuando no tengo mi Biblia abierta, estoy conduciendo a casa, hay un momento en el que Él toca mi corazón con respecto a algo. ¿Qué hago con esos momentos? Verás, hemos sido comprados con un precio, con un propósito en mente, y es la transformación de una vida, una familia, un legado. Nuestros hogares y ciudades y naciones es la intención del Señor. Leemos en las Escrituras acerca de los males, de la riqueza y todas estas cosas. Sabes que también dice que se acerca el día en que todos los ricos de la tierra se inclinarán ante Él en adoración. Está en la Biblia. Está en los Salmos. Está en la página izquierda, en la parte de arriba. En los 20s. Así que aquí la Escritura dice, somos sal y somos luz. Y luego dice, el reino es levadura. Echemos un vistazo a este pensamiento por un momento. Así que el reino de los cielos es como levadura. No dice, yo soy levadura. Dice que yo soy sal y luz. El reino de los cielos es como levadura. En la medida en que busco primero la realidad de su dominio para mi ciudad, en esa medida el reino se convierte en levadura en mi ciudad. En la medida en que hago la realidad del señorío y el dominio de Dios, su soberanía, en la medida en que persigo eso como una aplicación práctica y donde encaja en mi ciudad a través de mi lugar de influencia, en la medida en que busco primero el reino de Dios, el dominio de Dios, siendo desatado en mi ciudad, en la medida en que persigo eso como prioridad máxima, es la medida en que la levadura opera realmente en el reino y tiene su efecto. Piensa en esto, una vez que has puesto levadura en la masa, no puedes sacarla. Puedes mirarlo y decir, bueno, no funciona. Lo hará. Lo hará. Se acerca el calor. El fuego activa cualquier levadura que haya en la masa. El fuego la activa. Descubres lo que has estado sembrando en tu autoconversación cuando llega un problema.
¿Qué levadura ha sido puesta en la masa de mi corazón? Sale a la superficie cuando llega la dificultad. Hay esperanza, existe la anticipación de una gran fe, hay una sensación de rompimiento de que todo esto está en el plan soberano de Dios para llevarnos a un incremento y a un avance. O mi autoconversación ha inundado mi alma hasta donde un problema causa que la levadura de la incredulidad llegue a la superficie. ¿Entiendes el punto que estoy tratando de hacer? La semilla de la transformación para toda la sociedad ya está en el corazón y la mente de cada creyente nacido de nuevo. Ya está ahí. Jesús le habla a sus discípulos. En una de mis historias favoritas, de hecho, acabo de captar un versículo cuando estaba abriendo mi Biblia esta mañana, en el que los discípulos miran a una multitud para alimentarla y Jesús dice, aliméntenlos ustedes. Ustedes aliméntenlos. Ya conocen la historia, obtienen los panes, los peces, hay una multiplicación de la comida. Cuando ellos no sabían qué hacer, no retiró el mandamiento. Cuando no sabían cómo hacerlo, no les quitó la tarea. Toda su interacción con sus discípulos después de la comisión inicial, aliméntenlos, todo lo que dijo después de ese punto fue para equiparlos para hacer lo que no podían hacer. Dijo, bueno, ¿qué tienen? Solo tenemos el almuerzo de un niño. Muy bien, paso 1. Pónganlos en grupos de 50 y 100. Paso 2. Dividamos esto en 12 canastas para que cada uno tenga una. Paso 3. Vayan a repartirlas. Paso 4. Lo que hizo fue mostrarles paso a paso cómo completar una tarea imposible. Pero el milagro vino de ellos. No sostuvo los panes y los peces, los lanzó al aire y dijo Shazam, y se creó una montaña de comida. Habría sido un desastre con una multitud hambrienta. En cambio, se multiplicó al ser repartido. El punto es que ya tienes la semilla para desplegar el reino. El milagro ya está en ti porque te lo ordenaron, me dieron la orden, estaba en el mandamiento. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, discipulen naciones. Recuerdo haber hablado con un erudito griego hace unos años. Dijo que el verbo de acción en ese versículo no es en realidad vayan, es discipulen. Es básicamente conforme caminas, la vida te va a llevar por todos lados, así que mientras vas, haz esto. Tienes la semilla dentro de ti para traer transformación a una vida individual, a una línea familiar, a una ciudad entera. Tengan eso en mente. Estuviste aquí por una razón, por un propósito. En el capítulo 15, versículo 13, en el capítulo 15 de Romanos hay otro pasaje que me gustaría que vieras. Entonces quiero tratar de llegar a un tipo de conclusión a esto. Capítulo 15, versículo 13, que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Me encanta este versículo y seré honesto contigo. No es uno que tenga mucho sentido para mí, aunque lo creo porque está en la palabra, es verdad. Pero lo que me ha llamado la atención es que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe para que abunden en esperanza. ¿Cómo? Por el poder de Dios. No interactuar con el poder es no vivir en la plenitud de la esperanza. Hay una conexión entre la vida de poder y la esperanza sobrenatural. Ahora, hay gente que tiene esperanza. Es solo el poder del pensamiento positivo. Solo creen que las cosas saldrán bien. Lo entiendo, no hablo de ese tipo de esperanza. Hablo del tipo de esperanza que está anclada en la naturaleza de Dios y la comisión del hombre. Es una esperanza que dice, estoy aquí por un propósito divino.
divino. Y por eso debo mostrar la confrontación de lo imposible. Cuando Jesús dice, ustedes aliméntenlos, una vez más, es famoso por ordenarnos hacer cosas que son imposibles. No es diferente de cuando dijo, sanen a los enfermos o resuciten a los muertos. Es lo mismo. Nos da la orden, la comisión. Te presento lo que no puedes hacer. Ahora hazlo. De alguna manera, en la rendición ante el mandamiento imposible está la capacidad de hacer lo que dijo que no podemos hacer naturalmente. Dice, aliméntenlos ustedes. Y en este versículo tenemos esta hermosa descripción que abundaremos en esperanza. No es solo una esperanza de pensamiento positivo, es una esperanza que ve el principio desde el final, viviendo con la comprensión de que no hay un problema en el planeta que Él no tenga una respuesta, para la cual Él no tenga una respuesta. Y aunque no lo tenga, aunque yo no la tenga en mente, sí lo tengo en mi relación. Puede que no sepa cómo se debe ver, pero he heredado la mente de Cristo y seguiré los detalles de esa aplicación. Así que esto es lo que dice, para que puedas abundar en esperanza por el poder de Dios. Vayan al versículo 18. Porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores de Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Vamos a condensar el versículo 19. Mediante poderosas señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, todo lo he llenado del Evangelio. Le debo a mi propia alma el estar expuesto a los milagros, porque mi alma no está sana, alejada de la exposición regular a lo que no puedo controlar, lo que no puedo explicar, lo que no se originó en mí. Si hay algo que prevalece fuera de un mover ardiente de Dios, es la ausencia del asombro. Es la ausencia del asombro. Hay algo en un pueblo que no sabe lo que está pasando, pero sabe que es bueno. Hay algo en un pueblo que no sabe a dónde vamos, pero seguimos la nube. Nunca olvidaré una enseñanza que Jack Hayford dio en su iglesia en Van Nuys, California. La iglesia Church on the Way es uno de mis lugares favoritos en los que he estado. Lo amo a él y a ese ministerio, pero recuerdo que una vez estaba enseñando y dijo, sabes, la gente pregunta, pasaron de 14 personas, creo, en su primer servicio hasta 14,000 o algo loco, y 7 servicios al día, fue una locura. Así que la gente le preguntaba, ¿cómo llegaste de ahí a aquí? Y él respondía, si te lo digo, parecerá que sabíamos lo que estábamos haciendo. Porque es tan estratégico. Si te lo digo, te daré la impresión de que realmente sabíamos lo que estábamos haciendo. No lo sabíamos. Solo seguimos la nube. Y ahora, mirando hacia atrás, puedo dar un resumen de lo que hicimos y parece que teníamos una gran sabiduría y perspicacia. ¿Tiene sentido? Ahí es donde estamos. La vía del poder es eso. No sé qué hacer después, pero estoy tan lleno de asombro. Seguiré la nube. Seguiré la nube. Tengo tanta esperanza. ¿Por qué? Porque he visto a Dios trabajar en mí y a través de mí. Sé que vale la pena seguir la nube. Voy a perseguir esto. ¿Por qué? Porque tengo una misión. No sé cómo va a funcionar, pero sé que el impacto de mi vida como sal y luz y cada demostración de la presencia y el poder de Dios revela el reino. Dios, tú estás trabajando el reino como levadura en la cultura de esta ciudad, de esta vida. Es mi sí lo que es parte de la influencia del reino en una ciudad. Es mi sí a vivir al límite donde los milagros se vuelven normales. Predicar plenamente el Evangelio. ¿Cómo? Está en los milagros, señales y maravillas. Ese es el poder del Espíritu Santo.
Eso es material viejo para ti y para mí. Pero seré honesto con ustedes, necesito y quiero un nuevo bautismo en esto a lo que he dicho sí 100 veces, 1000 veces, un nuevo bautismo, porque siento que en esta extraña temporada que llamamos, sabes, el tiempo vuela, excepto cuando estás en una pandemia. Los 20 años más largos de mi vida han sido el año 2020. El Señor nos ha posicionado a pesar de la temporada, de la forma en que se ve en el exterior para muchos. El poder dice, este es el momento de abundar en esperanza, porque Dios es conocido por abordar situaciones imposibles y espera el día en el que la gente se quede sin soluciones, cuando no hay más respuestas. Quiero que te pongas de pie, vamos a orar. Y los que están en casa, si estás en el auto, no te pongas de pie, a menos que te detengas. Quiero que oremos juntos. Probablemente podría haber compartido lo que compartí hoy en 5 minutos, porque todo lo que tengo que decir es que la esperanza viene del poder y el poder nos mantiene en el asombro. Y es ese acercamiento a la mente renovada lo que nos permite ser transformadores. Hay algo en la sabiduría, hay algo en el poder, hay algo en la esperanza. Todas estas cosas son las que desatan en el reino, en la cultura, y eso es lo que nos transforma, lo que transforma. Pero tiene que empezar conmigo, tiene que empezar conmigo. No puedo dar lo que no tengo. Chris lo mencionó antes, todo el asunto de Jesús durmiendo en una tormenta. No puedes impartir una paz que no te permite descansar en medio de una tormenta. Tenemos autoridad sobre cualquier tormenta en la que podamos dormir. Todo el concepto es que ese lugar de paz personal me califica para ejercer autoridad sobre el caos. La paz en realidad es la antítesis del caos. No es solo incomodidad, no es solo la preocupación y el temor. En realidad es el opuesto absoluto al caos y al desorden. La paz es lo que ordena mi corazón correctamente. Y ves a gente como gurús y gente en cultos y cosas así, ilustran una vida de paz, pero solo tienen paz en un mundo que controlan. No tienen paz cuando están en medio del caos. Solo tienen paz en una atmósfera donde controlan a todos sus constituyentes, entonces pueden modelar la paz, pero no tienen paz en medio de una tormenta, porque eso es una persona. Es una persona. Y el Señor nos ha puesto en medio de la locura por muchas razones, pero una de ellas es que descubramos por nosotros mismos lo que es vivir en paz. ¿Sabes? Lo que estoy orando por nosotros, por mí y por todos nosotros, es que quiero la dimensión del asombro. Suena casi como una corrección y no lo siento así porque siento que vivimos con una sensación de asombro, pero siento que el Señor está a punto de aumentar el asombro. Puedo decir conmoción y asombro, está a punto de mejorar el asombro, porque el asombro es lo que produce el aceite más puro de nuestra vida. Ese es el lugar de asombro. Así que, Padre, decimos sí y amén a la tarea de transformación. Lo hacemos, solo decimos sí, decimos amén.
Amén. Restaura en cada uno de nosotros, todos los espectadores, restaura el asombro de Dios en una manera que nunca hemos conocido antes, un nivel completamente nuevo. Preséntanos, danos un mayor apetito por lo imposible. Te escuchamos diciéndonos: tú alimentalos, tú alimentalos, tú alimentalos. Señor, ruego que eso resuene en nuestros corazones hasta que lleguemos a ese lugar de increíble esperanza según el poder que fluyas en nosotros y a través de nosotros, de manera que podamos cambiar el mundo a nuestro alrededor. Oro esto en el nombre de Jesús. Y también sé que hay gente mirando cuando otros predican. Voy a YouTube y a Bethel TV y veo los comentarios. Hay tanta gente que mira estos servicios, estas reuniones, que no han nacido de nuevo y no saben lo que es tener una relación personal con Jesús. Oh, por Dios. Yo diría: ríndete, ríndete. Jesús es el único calificado para dirigir nuestras vidas y aún así nos invita a entrar en una relación con Él para ser perdonados de nuestros pecados y nos da una nueva naturaleza. Quiero animarte, escribe en el chat con la gente en línea y dile a quien esté en el chat de Bethel TV o en YouTube, diles: quiero conocer a Jesús, quiero darle mi vida a Jesús. Hazlo ahora mismo. Amén. Permítame cerrar con este comentario. Esta es mi tercera y última conclusión. El miedo siempre atrae la información necesaria para legitimar su existencia. El miedo siempre atrae la información necesaria para legitimar su existencia. Y decimos: no, no nos regirá el temor. Demostraremos al Rey y su reino. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bendiciones, sean bendecidos, amigos.